Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están desplegados en titulares. Es Noticia Colombia. El gobierno del presidente Petro anunció la suspensión del cese el fuego con el Estado Mayor Central, un grupo disidente de las extintas FARC, tras el asesinato de 4 menores de edad que huyeron de reclutamiento al que fueron forzados. Un episodio más de la guerra interna que viola los convenios internacionales de protección a la población civil y en particular de niños y niñas. Analizamos sus implicaciones. En Noticia Ecuador, el país elegirá el mismo día al presidente, la Asamblea Legislativa y votará la consulta popular Yasuní. Esto será el próximo 20 de agosto, así lo decidió el Consejo Nacional Electoral, el marco del anticipo de comicios por la declaración de muerte cruzada. Lo detallamos. En Noticia El Mundo, el racismo estructural en su cara deportiva se muestra con un jugador afrobrasileño del Real Madrid. Aunque hay múltiples reacciones de rechazo, hay muchas otras en las que Vinicio es revictimizado por haber denunciado el acoso que sufre en la cancha. ¿Qué nos pasa como sociedad en el siglo XXI? Una de las preguntas necesarias en Es Noticia. Que así inicia. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz inicio de semana. En Noticia Colombia, el presidente de esta nación, Gustavo Petro, suspendió el cese bilateral del fuego con una de las disidencias de las FARC-EP tras el asesinato de 4 menores de edad indígenas en el departamento de Putumayo que huían para no ser reclutados de manera forzada. El presidente Gustavo Petro comunicó este lunes la suspensión del cese bilateral al fuego entre el gobierno y la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. A través de un comunicado, el Ejecutivo Nacional expresó el cese bilateral que había actualmente con este grupo armado en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo. Se suspende y se reactivan todas las operaciones ofensivas. Serán realizadas bajo el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. La decisión se hará efectiva en las próximas 72 horas. La decisión fue anunciada luego del asesinato de 4 menores indígenas en Putumayo, que pertenecían a la comunidad Guaquira, los cuales fueron secuestrados por la disidencia Estado Mayor Central de las FARC desde el pasado mes de marzo y ultimados la semana pasada, cuando intentaban escapar. Igualmente, el defensor del pueblo se pronunció al respecto. Casos como el repudiable homicidio de 4 niños y adolescentes miembros de la comunidad indígena Muruy, luego de haber desertado de las filas de un grupo armado ilegal en el municipio de Solano, en el departamento del Caquetá, son evidentes violaciones al derecho internacional humanitario. Estos hechos se suman a las más de 50 violaciones al derecho internacional humanitario que habrían sido cometidas por el Estado Mayor Central de las disidencias de la FARC a lo largo de este año. No obstante, la presidencia colombiana apuntó que en las próximas horas compartirá los nombres de los integrantes de su delegación para la mesa de conversaciones de paz con las disidencias de las FARC-EP para iniciar de manera perentoria la fase de diálogos. En este sentido, el jefe de Estado indicó que en las conversaciones se abordará el fortalecimiento del cese de hostilidades con carácter territorial, así como las transformaciones con justicia social. Añadió que las comunidades históricamente negadas en su derecho, en donde es ausente el Estado, suplican para que haya justicia y cese la violencia armada. Las escuchamos, no están solas. El cese al fuego bilateral fue anunciado el pasado 31 de diciembre, cuando el titular del Ejecutivo colombiano apuntó que se había logrado alcanzar la terminación de las hostilidades con 5 grupos armados. Más detalles a esta hora con nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Hola Hernán, adelante, buenas noches.
Tatiana, muy buenas noches. Efectivamente, uno de los primeros en reaccionar frente a esta situación fueron las comunidades indígenas. En un comunicado, la OPIAC, la Organización de Comunidades Indígenas de la Amazonía, aseguraron que pues ellos siempre han sido los que han quedado en el fuego cruzado entre las insurgencias y la guerra que se está desarrollando en los territorios, también con la presencia del ejército colombiano, y que esperan que tanto después del levantamiento de este cese bilateral, tanto el ejército como las guerrillas pues logren respetar sus derechos y logren respetar la presencia en sus territorios, eso refiriéndose a las comunidades indígenas. Luego, pues lo hizo los integrantes del gobierno colombiano. Lilia Solano, la viceministra del Interior, aseguró que se hace necesario empeñarse en superar precisamente los periodos de guerra que no solo destruyen temas como el económico, sino también los pueblos, los lazos de hermandad. Aseguró también que no van a aceptar que la paz esté cruzada por la impunidad. A su vez, y después de que se realizara un consejo de seguridad en el Putumayo, donde estuvo la viceministra y las autoridades tanto civiles como militares, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que no se puede permitir que se viole el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, y sobre todo de las comunidades indígenas y de jóvenes que no deben ni ser reclutados, ni ser asesinados por no querer estar en la confrontación armada. Aseguró que el camino siempre va a ser la búsqueda de la paz, pero no se va a tolerar que se cometan estos actos de violación a los derechos humanos. Muy compleja la situación porque las comunidades indígenas son las que quedan en medio de esa disputa territorial, en medio de esos intereses de los actores armados. Recordemos que el gobierno viene realizando algunos diálogos, algunos acercamientos con las disidencias del Estado Mayor Conjunto. En el caso de esta disidencia, el Frente Carolina Ramírez, al que se le ha endilgado este asesinato de estos 4 jóvenes de las comunidades indígenas, en lo que se convierte en la masacre número 36 del año. Por eso aseguran las autoridades indígenas que se debe respetar sus territorios, se debe respetar su cosmovisión. Las autoridades aseguran que seguirán las investigaciones para saber qué ocurrió en el territorio. Las disidencias de las FARC en el tema, lo que respecta al Estado Mayor Conjunto, no se han, no han dado cuenta de este asesinato. Aseguran que lo que está pasando es que el gobierno no ha respetado efectivamente el cese al fuego y que hay otros intereses detrás de la presencia de los militares en los territorios. Sin embargo, pues se siguen presentando estas acciones violentas en esos territorios indígenas. Así que bueno, un cese al fuego que se levanta y que va a llevar de más guerra a los territorios, va a llevar de más conflictividad y violencia, sobre todo a las comunidades étnicas e indígenas, vuelvo y reitero, que son las que quedan en medio de este fuego cruzado. Y por eso desde la Organización Indígena de la Amazonía en Colombia exigen el respeto por parte de todos los actores armados que hacen presencia en sus territorios. Hernán, y lo que queda también ahora de presente es que lamentablemente se mantiene por parte de organizaciones armadas al margen de la ley el reclutamiento forzado de menores. Ha sido también un problema histórico en Colombia y con esto lo que queda es en evidencia. Algo similar como lo sucedió en el departamento del Cauca, ¿podríamos dar esa similitud? Claro, así es, Tatiana, así es. Una situación que no ha logrado, pues, que sea, digámoslo, desmontada o se vaya vaya dándole una situación diferente, porque el reclutamiento forzado lo hemos visto también no solo en departamentos como el Putumayo, sino en departamentos también como el Caquetá, donde según las comunidades hay reclutamiento forzado de menores para engrosar las filas de las insurgencias. Una situación muy compleja porque por general son comunidades retiradas, alejadas, como las indígenas, los afros, los que
pasan a engrosar el reclutamiento forzado y la situación que se presenta en los territorios por causa pues de la presencia del conflicto. Muy difícil la situación, muy compleja, porque lo que temen precisamente las comunidades y precisamente esas comunidades étnicas es que no solo siga habiendo reclutamiento forzado, sino que se incremente el conflicto en sus territorios. Extremadamente grave cuando hay, después de la desmovilización de las FARC en el año 2016, nuevos actores que complejizan aún más la situación y dificultan la identificación, Hernán, para cada uno de los territorios en el conflicto armado. Bien, es un asunto que analizamos. Gracias, Hernán. Buenas noches. Muy buenas noches. Para ello nos acompaña vía telefónica el profesor Carlos Medina Gallego, es analista político, es catedrático universitario, experto en temas del conflicto colombiano, nos acompaña desde Bogotá, reiteramos, los saludamos vía telefónica. Profesor Medina, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana, para vos y para todos los amigos de Telesur. Muchísimas gracias. En aras de explicar, y por supuesto el entendimiento que usted nos ayudará, profesor Medina, preguntarle qué es en esta nueva configuración del conflicto armado interno de Colombia, el Estado Mayor Central de las FARC, que además llevan el nombre de FARC-EP. Recordando que también en este contexto latinoamericano, lo digo, en el año 2016 las FARC-EP como tal se desmovilizaron producto de un acuerdo de paz con el entonces gobierno Santos, es decir, el Estado colombiano. Tatiana, mire, después de la firma del acuerdo del gobierno colombiano del presidente Juan Manuel Santos con las FARC, se reactivó un poco la violencia en el territorio, surgiendo nuevos actores que se suman a los anteriores actores que ya existían anteriormente. Entonces se presenta la insurgencia del ELN, se presentan las disidencias de la FARC, que son distintos tipos de disidencias que se han comenzado a articular en el Comando Mayor Central de las FARC, que fueron los que no fueron al proceso de paz o que en el transcurso de las conversaciones se retiraron del proceso de paz y no son firmantes del acuerdo y se localizan en distintas partes del territorio colombiano. Surgen también las resurgencias de las FARC, que son la segunda Marquetalia, con la cual el gobierno busca establecer contactos para poder hacer efectiva la idea de paz total. Pero además están los grupos paramilitares y los grupos de la delincuencia común. Es decir, se presenta un escenario complejo en que las fuerzas de policía, las fuerzas militares, la fuerza pública en general, enfrenta las insurgencias, las resurgencias, las disidencias, el Estado Mayor Central de las FARC, que venía desarrollando una serie de conversaciones importantes en el marco de la idea de paz total, pero a raíz de unos incidentes que acabó con la vida de 4 niños indígenas, el presidente hace una declaración desde la presidencia a través de la Oficina de Comunicación en que pone fin al acuerdo de cese al fuego bilateral que tenía con esta organización y le da orden a la fuerza pública de retomar en 72 horas las operaciones contra las fuerzas de las FARC que conforman el Estado Mayor Central para que los enfrenten en las partes del territorio que ellos están. Sale un comunicado del Estado Mayor Central en la cual hace un balance de las circunstancias en que se ha venido desarrollando el proceso y señalan que no ha habido por parte del Estado, particularmente por las fuerzas militares, realmente un cese al fuego bilateral, que lo que ellos consideran que ha habido es un cese unilateral que ellos traen desde el 22 de septiembre del año pasado hasta el momento de hoy. Pero dadas las dificultades que se ha venido presentando en los territorios por las acciones que se vienen desarrollando, donde hay un cruce de fuegos entre distintos actores armados, donde unos responsabilizan a otros, entonces la situación no es fácil para el gobierno y el gobierno tiene que operar en materia de seguridad y defensa de los territorios y de seguridad de las poblaciones, de acuerdo con el derecho internacional humanitario
y el derecho internacional de los derechos humanos, y por eso se ve forzado a suspender los ceses bilaterales que había ofrecido con las distintas organizaciones armadas y a reorganizar un poco su agenda de conversaciones con estas organizaciones para poderles poner una ruta clara y definitiva con el propósito de poder alcanzar un proceso de conversaciones que conduzca a la finalización de la violencia en esos territorios. Esa es la coyuntura que se encuentra actualmente. Hay una crisis coyuntura de la idea de paz total. Claro, allá le voy a preguntar sobre esto, profesor Medina. En tanto, cualquier escenario en el marco de un diálogo, de un acercamiento, como se le llame, así sea en el más estricto secretismo, no justifica desde ningún punto de vista el asesinato de los menores. Y también esto pone de presente lamentablemente, profesor Medina, que el reclutamiento de menores de edad en Colombia persiste. Sí, se da estos dos problemas que son graves. Lo que hay que señalar es lo siguiente. No solamente están operando los actores armados en los territorios, que ya representa una gravedad mayor cuando se busca establecer un cese al fuego y las hostilidades. El cese al fuego es dejemos de disparar, paremos las armas, detengamos el hablar de las armas. Pero el cese de hostilidades significa de parar también el secuestro, de parar la extorsión, de parar todas las presiones que se ejercen sobre las comunidades, entre ellas el reclutamiento forzado, más cuando el reclutamiento forzado se genera frente a la población de niños, niñas y adolescentes que se ven involucrados en la guerra bajo condiciones absolutamente coercitivas por parte de estos grupos armados para ampliar su base de operación militar. Entonces, detener esa práctica de reclutamiento forzado, como detener todos los tipos de agresiones contra la población civil, es un propósito que se ha fijado el gobierno sin mucha suerte y en el cual persiste, porque pese a que cancela el cese bilateral con el Estado Mayor Central, deja abiertas las puertas para que se sigan encontrando las delegaciones del gobierno y las delegaciones de las FARC, en el sentido del Estado Mayor Central, para unas conversaciones de paz, que ellos, igual que el Ejército de Liberación Nacional, están reclamando la participación de la sociedad civil, no solamente en las conversaciones que se adelanten con estas organizaciones, sino también en las posibilidades del seguimiento que se le haga al cese bilateral al fuego. Pero ¿cómo confiar en este grupo, en particular el Estado Mayor Central de las FARC-EP, cuando se cometen este tipo de actos directamente en contra de la población civil? Y la propia población civil, ¿cómo puede revestir de algún tipo de confianza cuando le sucede esto, además en lo más sagrado que son los niños y niñas de sus comunidades? ¿Qué cree usted, sí, Tatiana, profesor? Resulta muy difícil poder construir confianzas para un proceso de conversaciones políticas cuando el escenario de la guerra se mantiene abierto, no solamente con esta organización, sino con todas las organizaciones armadas. Es decir, cuando se habla de diálogos y se continúan acciones militares violatorias de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y de poblaciones que son altamente vulneradas, como la población campesina, indígena, afrodescendientes, niños, niñas, mujeres, ambientalistas, defensores de derechos humanos, es decir, contra la población civil, pues resulta muy difícil poder avanzar en el camino de unos diálogos con credibilidad, con confianza, porque lo que se está mostrando en el escenario de la guerra es contrario a lo que se dice con las palabras. Pero una y otra parte reclaman que las palabras se cumplan, es decir, que si se habla de un cese al fuego entre partes, no solamente lo cumpla el Estado, sino que también lo cumplan las fuerzas insurgentes o disidentes o armadas que existen en el país o las fuerzas paramilitares. Por eso
que ha venido erosionando la confianza del gobierno en estos grupos. Primero se suspendió el cese bilateral al fuego que había un poco pactado con el Clan del Golfo y ahora con el Estado Mayor Central. Y existe esa crisis que acaba de superar el Ejército de Liberación Nacional con la mesa de conversaciones a raíz de las declaraciones hechas por el presidente. Hay muchas dificultades en el marco del desarrollo de una propuesta clara de conversaciones de paz que ayuden a construir las seguridades y las confianzas que necesitan las partes para poder dialogar y para poder marchar en el sentido de hacer efectiva la paz total. Y que realmente se cumpla, que pasen estas organizaciones armadas ilegales en general, todos y todas, de la retórica a los hechos. En particular, profesor, el Estado Mayor Central de las FARC, en el actual contexto, ¿se sabe de cuántos miembros tiene y en qué partes específicamente de Colombia están operando? Sí, se considera que más o menos tienen actualmente unos 3.500 militantes. Están operando en regiones de la Orinoquía, en regiones de la Amazonía, en los departamentos de Arauca, Casanare, Caquetá, Putumayo, Bichada en el occidente, pero también hay disidencias que están operando en Antioquia, que están operando en el suroccidente del país, que recoge los departamentos de Cauca y Nariño. Es decir, tienen una extensión en el territorio que está habitada por lo que se calcula, pueden ser 3.500 hombres, que te cuento, Tatiana, que es el 30% de la vieja organización. Yo hice el censo de población de las FARC y en el momento en que se produjo la desmovilización, habían aproximadamente 10.500 hombres en armas y 4.500 hombres y mujeres en las cárceles. Es decir, que si se toma en consideración los hombres que había en armas, el 30% constituye el Estado Mayor Central de Reincidencia. Pues esto quiere decir que es un grupo entonces que tiene una fuerte presencia y que no necesitaría entonces el reclutamiento de menores de edad, el reclutamiento forzado. ¿Por qué cree usted, profesor Medina, que entonces mantengan esta práctica nefasta y absurda para el conflicto colombiano? Cuando además, volvamos al asunto del que usted ya señalaba, es que había también un acercamiento de diálogo con el gobierno del presidente Petro. La tendencia que existe al interior de las FARC siempre existió, era poder reclutar y formar jóvenes, niños, niñas, adolescentes al interior de la organización. Pero hoy yo creo que las presiones están centradas en la posibilidad de ocupar con mayor cantidad de combatientes los territorios en disputa. Es que como todos los territorios que están sobre la frontera con Venezuela, con Perú, con Brasil, con el Ecuador, son territorios en disputa, y los territorios que están en el suroccidente del país, que los departamentos de Cauca y Nariño, son territorios en disputa. El Chocó y Antioquia son territorios en disputa. Entonces la mayor cantidad de capacidad de fuego que tengan las organizaciones les garantiza en alguna medida una presencia más visible y por lo tanto un mayor control del territorio y las poblaciones. Yo creo que a eso obedece en gran medida las prácticas de reclutamiento forzado que se está produciendo al interior de estas organizaciones. Y esto, en la última pregunta para despedirlo en conclusión, profesor Medina, lo que plantea entonces es un gran desafío en ese anhelo de buscar la paz total, una paz, ojalá por fin para todo Colombia, pero que implicaría entonces una agenda muy específica y realmente cumplible con cada uno de estos grupos armados ilegales. Es eso, Tatiana. Yo creo que no se ha establecido un criterio lo suficientemente claro como para saber con quién se puede negociar actualmente y con quién no es posible negociar. Si a mí me llamaran a decir, oiga, ¿cómo piensa usted eso? Yo digo, cierren el proceso y avancen el proceso independientemente de la ruta que transiten con el Ejército de Liberación Nacional, que está sentado a una mesa. Convoquen al proyecto de las resurgencias de la Segunda Marquetalia y construyan un grupo de
delegación del gobierno para los acercamientos y unas conversaciones con ellos que deben tener un tratamiento distinto porque ya estuvieron en un proceso de paz. Establezcan los criterios mediante los cuales y nombres de la comisión directamente y distinta para que hablen con las disidencias de las FARC del Comando Mayor Central. Y así ir definiendo con claridad cada grupo armado, comenzando por los grupos que tienen un componente político y yéndose hacia los grupos que tienen un componente más delincuencial, que están más articulados a las economías del despojo, al narcotráfico, al secuestro, a la minería ilegal, para mirar si estos grupos tienen realmente algún tipo de voluntad de avanzar en unas conversaciones y parar la violencia con una oferta que se les haga de tipo económico y también en materia de justicia para el sometimiento de esos grupos a la justicia y para el desarme de los territorios, parar la violencia. Tratar Hemos perdido en la parte final de esta entrevista la comunicación con el profesor Carlos Medina Gallego, a quien le agradecemos por ayudarnos a entender lo que esto significa para este complejísimo escenario de Colombia tras décadas de esta guerra interna, cuando se anhela pues esa paz total. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Ecuador, esta nación elegirá el mismo día al presidente de la nación, a la Asamblea Legislativa, y votará la consulta popular Yasuní. Esto será el próximo 20 de agosto, en primera vuelta presidencia y vicepresidencia. Así lo decidió el Consejo Nacional Electoral en el marco del anticipo de los comicios por la declaración de la muerte cruzada. Lo detallamos al volver. Estamos en Es Noticia. Contacta a tu operador de cable y pide la señal de Telesur HD, así de sencillo. En inglés se transmite a través del satélite IS-14 para Latinoamérica y el Caribe. Y para nuestros pueblos de habla hispana, el satélite IS-34 en América y Europa. Haciendo más fuerte es nuestra huella mundial, porque Telesur siempre da más. En Noticia Ecuador, casi 14 millones de personas podrán ejercer su derecho al voto en los comicios presidenciales, legislativos anticipados de este año y consulta popular Yasuní, emitido por el Consejo Nacional Electoral, CNE, este lunes, será el mes de agosto. Ordenanza que se aplica bajo ese decreto de la llamada muerte cruzada al presidente Guillermo Lasso. Vamos a ver los detalles. El Consejo Nacional Electoral unificó la fecha de las elecciones presidenciales y legislativas 2023 y la consulta popular Yasuní para el 20 de agosto y el 15 de octubre la segunda vuelta. Campaña electoral. Empezaría del 10 de agosto al 17 de agosto. Estas son las fechas que a la gente, a la ciudadanía le puede interesar, bueno, a todo el mundo, que son las más que se pueden resaltar, y para llegar al 20 de agosto para las elecciones el día de las votaciones y en caso de haber segunda vuelta o balotaje el 15 de octubre. Atamaín también resaltó que la unificación de los dos procesos electorales busca disminuir los costos.
Sin embargo, hay dudas sobre la consulta popular. La máxima autoridad electoral solicitó a la Corte Constitucional su aplazamiento. Hasta el momento, los comicios anticipados siguen al decreto firmado por el presidente Guillermo Lasso para activar el artículo 148 de la Constitución, referido a la muerte cruzada. Los ecuatorianos deberán escoger a un nuevo presidente y 137 integrantes de la Asamblea Nacional ante la disolución del organismo. De acuerdo al Consejo Nacional Electoral, la convocatoria oficial a las urnas será el próximo 24 de mayo. Mientras, las inscripciones de las candidaturas iniciarán el 8 de agosto y la campaña tendrá un lapso de 7 días, cuando legalmente tiene una duración de 30 a 40 días. Corto espacio para una campaña electoral en medio de lo abrupto que ha sido este calendario electoral que anuncia hoy el Consejo Nacional Electoral. Vamos a hablar de ello con nuestra corresponsal en Quito, Elena Rodríguez, nos acompaña desde la capital ecuatoriana. Hola Elena, adelante, muy buenas noches. Cuéntanos de reacciones al anuncio que hace la presidenta del CNE. Hola Tatiana, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Pues sí, hoy el Pleno del Consejo Nacional Electoral se reunió para votar y decidir si se unifican los procesos electorales, es decir, tanto el presidencial, el legislativo, como la consulta popular relacionada con dejar el petróleo bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní, en los bloques ITT. Esto, según han explicado las autoridades electorales, se da con el afán de reducir costos y poder unificar ambos procesos. Esta decisión todavía no es una decisión oficial, vale decir, esta decisión recae sobre la Corte Constitucional, que tiene la última palabra. De todas formas, en este país sigue la cuenta regresiva de cara a los comicios generales que se celebrarán en Ecuador, como ya lo decían en el informe que ustedes han presentado, tras el decreto de la muerte cruzada, es decir, del decreto 741 firmado por el presidente de este país, Guillermo Lasso, con el que disolvió la Asamblea Nacional y pidió al Consejo Nacional Electoral convocar a elecciones anticipadas. Lo más noticioso, sin lugar a dudas, es la unificación de estas elecciones, las elecciones generales y de la consulta popular Yasuní. Debo ponerles en contexto qué significa esta consulta popular. Hace 10 años, el grupo Yasunidos, junto a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y otros movimientos sociales, plantearon la posibilidad de que se le pregunte al pueblo ecuatoriano si se deja el petróleo, si se deja el crudo bajo tierra en los bloques Ispingo, Tambococha y Tiputini, por sus siglas ITT. Ustedes se van a relacionar mucho con estas siglas, ya que la consulta se llama así, Consulta Popular Yasuní ITT. Si es que los ecuatorianos deciden dejar el crudo bajo tierra, pues se deja de explotar esta zona petrolera y se conserva esta considerada como una reserva natural. Evidentemente un proceso no tiene nada que ver con el otro es un proceso que nace a propósito de la muerte cruzada, de este decreto ejecutivo con el que se llama elecciones presidenciales y legislativas, pero las autoridades electorales han dicho que se toma esta decisión con el criterio de ahorrar recursos del erario nacional. Y quiero plantearles algunas claves para que entendamos el quid de estas elecciones venideras. Tras el anuncio de Lasso, el Consejo Nacional Electoral tiene hasta 7 días para convocar elecciones. Esto quiere decir hasta el 24 de mayo, es decir, pasado mañana. En estos nuevos comicios generales, en los que los ecuatorianos elegiremos presidente o presidenta, su binomio, y 137 asambleístas, deberá realizarse en un plazo máximo de 90 días. Ustedes ya decían, el calendario es bastante apretado. Incluso una de las convocatorias que más llama la atención es la de la campaña oficial, que se realizaría en apenas una semana. Hoy conversábamos con uno de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, quien manifestaba su preocupación porque decía que incluso los ecuatorianos residentes en el exterior no podrían acceder al voto con las papeletas impresas, que el Consejo Nacional Electoral deberá para que ellos puedan ejercer sus derechos políticos en las delegaciones, en los consulados, en las embajadas.
mediante el voto telemático, porque los tiempos son demasiado cortos para que puedan mandar hasta las delegaciones las papeletas impresas. Debemos decir también que el órgano rector del sufragio debe proclamar de forma oficial los resultados de los comicios en el plazo máximo de 7 días, una vez que hayan concluido las votaciones. Tú mencionabas una fecha, 20 de agosto. Todavía no hay un calendario electoral publicado de manera oficial. Entendemos que el Consejo Nacional Electoral se reunirá el día de mañana en sesión del Pleno y que luego dará a conocer cuál va a ser el cronograma, el calendario a las 17 organizaciones políticas que están legalmente constituidas y reconocidas por el Consejo Nacional Electoral. Una vez que sean oficiales los calendarios, podremos decir cuáles son las... Es decir, Elena, que entonces esto podría cambiar, la información que entregaron hoy podría cambiar. Por supuesto que sí, porque el Consejo Nacional Electoral todavía no se ha reunido, todavía no ha votado, todavía no tienen un calendario en firme. Las fechas que se han lanzado son fechas tentativas y también dependen de la Corte Constitucional para saber si se unifican estas elecciones. Me refiero a las elecciones generales y a la consulta popular. Bueno, pendientes entonces de todo ello. Gracias, Elena. Aún mucho por contar. Lo cierto que sin duda no cambiará el escenario de lo apretado del tiempo para el llamado a la convocatoria a las elecciones, que además son unas elecciones generales, mega elecciones, y el corto tiempo de la campaña para recorrer el país, que sería lo que aspiran los candidatos y candidatas que por ahí vaya pensando que se van a presentar. Muchas gracias, pendiente de ello. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia el Mundo. El racismo estructural en su cara deportiva se muestra con un jugador afro-brasileño del Real Madrid. Aunque hay múltiples reacciones de rechazo, hay muchas otras en las que Vinicius es revictimizado por haber denunciado el acoso que sufre en la cancha. ¿Qué nos pasa como sociedad en el siglo XXI? Es una de las preguntas necesarias. Al volver, estamos en Es Noticia. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. Si eres un verdadero amante del fútbol, sigue de cerca la Copa Mundial Sub-20. Argentina se prepara para recibir 24 países en la cancha. Para demostrar sus habilidades y la pasión por el balón. Vive la adrenalina del deporte rey. Sé parte de ella. Solo por Telesur. Llama a tu proveedor de cable, sintoniza la señal de los pueblos del mundo en HD. Las noticias no se detienen y nuestro avance tecnológico tampoco. Por eso cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para seguir junto a vos en español y en inglés. Porque Telesur siempre da más. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre los retos del capitalismo con otro notable invitado, Andrés Piqueras, sociólogo, antropólogo y miembro del Observatorio Internacional de la Crisis desde Valencia, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Martes, solo por Telesur.
Una serie que nos muestra la posición de los pueblos indígenas bolivianos tras la transgresión de su símbolo de resistencia. Todo empieza el 10 en la noche, fue cuando se quemó la huipala. No puede ser que quemen nuestra huipala, eso nos representa a nosotros. Y quemar esa huipala, hacer desaparecer esa huipala, es hacernos desaparecer a nosotros. Me han amenazado, me han perseguido, tan solo por buscar justicia. Noviembre Rojo, la huipala. En estreno, sábado, solo por Telesur. En Noticia El Mundo, el racismo vuelve a hacerse presente en el fútbol profesional, en este caso en Europa. En esta ocasión, la víctima fue un jugador de origen brasileño que actualmente presta su servicio al Real Madrid. Vamos a verlo. El jugador brasileño Vinícius José Oliveira Paiso de Oliveira Júnior, mejor conocido como Vinícius Júnior, y delantero estrella del Real Madrid, recibió insultos racistas mientras su club disputaba la jornada 35 de la Liga Española de Fútbol ante el Valencia en el Estadio Mestalla. En un pasaje del partido, un aficionado del Valencia comenzó a proferirle insultos racistas desde las gradas. El mismo jugador afirmó mediante su cuenta en redes sociales que es una acción recurrente y responsabilizó a la Federación Española de Fútbol. Ante esto, el director técnico Carlo Ancelotti consideró sacarlo del juego y manifestó su rechazo a la actitud racista. Lo que ha pasado hoy ha pasado otras veces, pero así no. Así no, es inaceptable. La Liga Española tiene un problema, que no es Vinícius. Vinícius es la víctima de un problema muy grave. El exjugador y también técnico Xavi Hernández condenó los hechos. Han habido actos de racismo y estos son los que hay que condenar, ¿no? Y educar a la gente. De alguna manera, cuando nos dicen el futbolista, el entrenador, deben ser ejemplos para la sociedad, ¿no? Pero si estamos en un entorno donde nos insultan y nos dicen de todo, pues es muy difícil llegar a ser un ejemplo, ¿no? Por otra parte, el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva instó a la Federación Internacional de Fútbol Asociado a tomar acciones contundentes para que no se repitan estas situaciones en el campo de juego. Creo que es importante que la FIFA, que la Liga Española y que otras ligas de otros países tomen medidas serias, porque no podemos permitir que el fascismo y el racismo se apoderen dentro de los estadios de fútbol. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a través de un comunicado, expresó su apoyo a Vinícius Júnior y a los demás jugadores que han sido víctimas de la discriminación racial. Aficionados expresaron su repudio a las manifestaciones de racismo. Y la verdad que hay que apoyar a toda la gente que sufre de la discriminación y hay que hacer un ejemplo acá en España para que no vuelva a pasar eso. Nadie, independientemente del equipo de quien sea, es totalmente rechazable el tema del racismo. Yo creo que el árbitro, la liga y las entidades deben de interceder por acabar con el racismo en pleno siglo XXI. A lo largo de la historia, varios jugadores afrodescendientes han sufrido el racismo en el fútbol europeo. Entre ellos, destaca el también brasileño Dani Alves, el camerunés Samuel Eto'o, el francés Samuel Umtiti y el italiano hijo de padres ganeses Mario Balotelli.
Esto es solamente parte de lo que sucede, pero si revisamos también que cada 48 horas un afroamericano es asesinado por parte de la policía en Estados Unidos, o lo que sucedió hace muy pocas horas, solamente 48 horas en Chile, donde un hombre en condición de calle de origen colombiano fue asesinado por 3 miembros de la Armada Nacional. Lo que decimos es que, hola Reinier, muy buena noche, ya les cuento con quién vamos a hablar de esto en el capítulo deportivo ahora. Es algo que lamentablemente sucede. Nos acompaña Reinier González, narrador, comentarista deportivo de la radio y la televisión cubana. Nos acompaña en nuestros estudios con amplia experiencia en centroamericanos, suramericanos, campeonatos mundiales, olímpicos, etcétera, etcétera, y no digo más. Pero sí, todo esto lo que con tu experiencia me lleva a preguntarte es ¿por qué no se toman realmente decisiones que llamen a la conciencia de aquellos que atacan de esta manera? A ver si de pronto comienza algo a cambiar. ¿Qué crees lo que sucede? Porque se repite y se repite. Tatiana, muchísimas gracias. Para mí es un enorme placer estar acá contigo y el saludo para toda la teleaudiencia de Telesur. Yo creo que esto es el reflejo de la sociedad y de las medidas que no se han tomado y de que el ser humano comienza a no aprender de sus errores que se fueron cometiendo. Y no solamente es en esta liga. En Francia, en Italia de manera marcada, en Gran Bretaña, o sea, Inglaterra o las ligas escocesas, se han visto muchísimos actos de racismo. Y es que sí, sale un presidente de una liga y condena, pero ¿dónde están las acciones concretas? Yo creo que a esos inadaptados, a esas personas que no se han dado cuenta ni que siquiera estamos en el siglo XXI y se quedaron en la época de las cavernas, hay que sacarlos del estadio, hay que tomar medidas ejemplarizantes con ellos. Pero todo se queda en una declaración y punto, y no pasa nada. Pero debería normarse, por ejemplo, al punto de detener el partido, que es parte en este momento del debate. ¿Debería haberse detenido el partido? Debería haberse detenido el partido, debería haberse expulsado. Y de allí, y yo creo que incluso la Fiscalía en España o en el país que sea, tomar medidas fuertes y que esto tenga un impacto social. Ahora la prensa deportiva saca Vinicius el racismo y no saca. Y después, a los 2 días se olvidó el hecho. Y no fue punitivo para quienes cometieron ese tipo de acciones. Y después vemos unas desafortunadísimas declaraciones del presidente de la liga que parece tomarla con Vinicius, que fue la víctima, y no con los agresores. Entonces, tú dices, ¿de qué mundo estamos viviendo? Claro. Y además, ¿cómo minimizan los agravios al jugador, a Vinicius? No, es que no le dijimos negro, le dijimos tonto, pero es que no se puede decidir qué es más o menos grave. Oh, así que lo están revictimizando. Por supuesto que sí, pero además que lo que tienes que tomar cartas en el asunto y terminar con ese problema, que no es un problema solamente del fútbol, esto es un problema más grave y que viene desde hace mucho tiempo. Hay que recordar los Juegos Olímpicos de México 68, John Carlos y Tommy Smith cuando subieron al podio y fueron criminalizados por el Comité Olímpico, por un Avery Brundage que había apoyado los Juegos Olímpicos de Hitler en Berlín 36 y que sin embargo expulsó a 2 deportistas por reclamar los derechos civiles de las minorías en Estados Unidos. Pero lo vimos con Muhammad Ali, a quien despojaron de su título mundial y por eso lanzó su medalla olímpica a un río. Y lo hemos visto a través de los años. Lo vimos con el asesinato de jóvenes negros en Estados Unidos cuando la pandemia y la reivindicación de los basquetbolistas y las basquetbolistas, sobre todo un equipo como Atlanta Dreams, de un fuerte poder, es decir, de una fuerte arraigo dentro de la población afroestadounidense y que tomaron todo este tipo de medidas en contra en una época donde el presidente en ese momento de Estados Unidos, Donald Trump, no tomó ningún tipo de acciones. Pero también lo hizo la NBA, ¿recuerdas con el caso, por ejemplo, de George Floyd? Exactamente, y en la NFL no consiguió más trabajo Kaepernick, un quarterback que jugaba en San Francisco en el 2016 y apenas diríamos un poco como un revolucionario dentro del deporte estadounidense como el dueño del equipo de fútbol americano, los Raiders, pues lo invitó a entrenar, nadie más. Y es como si criminalizaran este tipo de acciones, que es una reivindicación social y en contra de inadaptados. Yo veo a la sociedad como que hace como Poncio Pilato, me limpio las manos, digo 2 cosas y no hay acciones concretas. Y yo creo que lo que hay es que ver, se acabó el momento de escuchar declaraciones y que se tomen acciones contra este tipo de acciones racistas. Hay antisemitas también, hay estadios donde se le ha gritado, donde son jugadores de diferentes nacionalidades
que son hostigados por el público. A esos inadaptados, a la calle, a la cárcel, porque donde tienen que estar estos es tras rejas. Sí, hay un comunicado de la FIFA. ¿Cuál es tu apreciación acerca de él? Mira, la FIFA ha hecho muchos comunicados, ha involucrado a los grandes futbolistas del mundo en respeto hacia las personas, hacia la identidad, hacia su raza, pero no toma acciones concretas. Yo no hago nada con hacer un comunicado. Es ¿qué club hizo esto? Tal club cerrado su estadio. ¿Qué liga permitió esto? Yo creo que la FIFA, incluso la UEFA, porque España pertenece primero a la UEFA, deberían de tomar acciones con Javier Tebas, el presidente, por esas desafortunadísimas declaraciones que hizo y por los comentarios que puso en Twitter. Porque usted es el presidente de la liga. No, la liga no. Usted tiene que tomar cartas en el asunto, si no, ¿para qué está? Para ganar dinero, sí. Para detener este tipo de acciones, no. Creo que hay un poco de, yo diría, de hipocresía en cuanto a este tipo de declaraciones. Vamos a revisar a propósito de la liga lo que dice en el Twitter y otros más. Lo ponemos en pantalla. Allí está, dice la Liga Corporativo: la intolerancia y el racismo no tienen cabida en nuestro fútbol. La Liga condena y actúa siempre contra cualquier mentalidad ofensiva o racista, la xenofobia y la violencia dentro o fuera del terreno de juego. La Liga apoya y volverá a venir cualquier jugador que sea atacado. Como siempre ha hecho, la Liga y los clubes seguirán trabajando duro para erradicar ese tipo de comportamiento. Antes de pasar al siguiente tuit, esto es lo que señalas como una hipocresía, es que no se toman medidas concretas. Claro. Se cuenta, se dice, sí, que se rechaza y se queda allí. Claro, Tatiana, ¿dónde están los hechos? Pero además, ¿qué le contestó él vía Twitter al mismo Vinicius? Casi que el culpable de todo fue Vinicius. Sí. Claro, de hecho por eso te lo preguntaba, es que revictimizan al jugador como en tantos otros sectores de la sociedad que se ven atacados por el racismo estructural. Exactamente, por eso te decíamos, esto no es más que el reflejo de la sociedad en la que estamos viviendo y que hay como una especie de aumento de estos grupos ultras, porque son ultras. Estos son grupos que a veces incluso tienen hasta el apoyo de los clubes. No quiero decir que en este caso sea así, pero que han tenido que ser expulsados. Y hay clubes que mantienen estrechas relaciones, que incluso alimentan a estos inadaptados, porque son el núcleo duro. Ha sucedido en Sudamérica, ha sucedido en Europa con mayor medida. En Reino Unido, por ejemplo. En el Reino Unido, en Italia fueron muy difíciles los momentos. Creo que es donde más se ha visto, en Italia y ahora en España. Esto pone por el piso la imagen de la liga, porque no acaban de tomar medidas concretas. Y en un deporte que ya tiene un marketing detrás, que se ha convertido en una transnacional para dejar de ser un deporte como el fútbol, que apenas deja espacio para otros, este tipo de acciones yo creo que dejan una imagen bastante negativa de lo que llamamos el más universal de los deportes. Claro, y sobre todo cuando lo que siempre se ha vendido es que ven al estadio, vamos a divertirnos en un momento de distensión, y eso pasa todo lo contrario. Vamos a revisar otros tweets en reacciones a este hecho. Esto dice SBT Río, no al racismo. La estatua del Cristo Redentor tenía sus luces encendidas a las 7 p.m. en punto. El monumento estuvo apagado durante una hora en solidaridad con el brasileño Vinicius Junior, víctima de racismo en el Campeonato de España. Son imágenes a través de SBT Noticias, ahí están. Y sin duda una forma, lo dejamos un segundo más, de rechazar y de acompañar a Vinicius desde su país de origen, donde él dice es que no es la primera vez que ha sucedido, ya lo vamos a ver por qué. Ahí está el emblemático Cristo Redentor en rechazo y en solidaridad a este joven jugador brasileño. ¿Cuántos años tiene Vinicius? Vinicius, 22 años apenas. Un muchachito. Un muchachito. Soportar esa presión no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. Casi que en cada salida del Real Madrid la han tomado con él. Y no solo con él, ya veíamos ya en un trabajo que son muchos los deportistas. Ahora, Vinicius es la imagen, pero son muchos. Yo recuerdo el caso de Mario Balotelli, que se tuvo que marchar, de futbolistas que han llorado, de Samuel Eto'o, recuerdo de muchos, el mismo Dani Alves, que ahora está en un proceso judicial que no tiene nada que ver con esto, le lanzaron un plátano. Él tuvo la compostura para abrirlo, comérselo y reírse de quien se lo dio, como diciéndole, yo soy mucho más inteligente, realmente eres un inadaptado. Una imagen que le dio la vuelta al mundo. Le dio la vuelta al mundo. Sí, pero nada cambia. Nada cambia, es lo que tú dices. Ese es el punto. ¿Dónde están? Sí, hoy hablamos de esto,
y los que tienen que tomar medidas, ¿qué medidas tomaron para detener este fenómeno que se está expandiendo cada vez más y que es tan peligroso? Vamos a revisar otro tuit llamando a estas reflexiones en este momento que tan complejo se vive para las sociedades cuando vemos que avanza la extrema derecha y los extremos conservadores en el mundo. María Antonia Pardo, ella es miembro del gabinete del presidente Petro. Allá le gritan mono sudaca al mejor jugador de fútbol del momento. Acá tratan de gorila a la primera mujer negra elegida como vicepresidenta del país. El racismo no es una opinión, tampoco es inofensivo como algunos afirman. No es un chiste ni un juego, no es una broma pesada, no es una posición respetable que debemos tolerar aunque no estemos de acuerdo con ella. El racismo se debe condenar aquí, allá y en todas partes. Esto es parte de lo que hemos visto, pero hay múltiples reacciones alrededor del mundo. Sin embargo, también hay algunos, y desde los medios de comunicación quiero preguntarte qué papel has visto, porque algunos medios de comunicación han tratado de deslegitimar esto, sobre todo desde Europa, diciendo que es que él comenzó el problema porque fue expulsado. Es muy fácil tomarla con Vinicius. Vinicius es un futbolista que tiene unas habilidades tremendas. Algunos piensan que a veces sobra al rival. Esto es fútbol, esto no es la guerra, y mucho menos nadie está capacitado para ofender en la forma que... Yo creo que la Liga y los medios de comunicación están tratando de ponerle una curita a un asunto que va mucho más allá y que yo diría que es una enfermedad que se está convirtiendo en crónica dentro del fútbol europeo. Pero es que la estamos viendo en diferentes deportes, Tatiana, y que incluso el máximo ente deportivo del mundo, que es el Comité Olímpico Internacional, en un momento tuvieron que tomar cartas en el asunto. Cuando Sudáfrica, el apartheid, ¿cuánto tiempo estuvo el apartheid? Y torneos, y cuántos jugadores, ajedrecistas, jugadores de cricket o demás fueron a Sudáfrica violando esto. Entonces yo creo que hay un poder que no le conviene tomar cartas en el asunto, porque van a perder dinero. Y yo creo que todo está regido por eso. Porque lo que lleva es una sanción fuerte y que la prensa se alinee en contra de este tipo de actitudes y que tomen posiciones radicales ya en contra de todo este tipo de situaciones. Porque ya las curitas, pasar la mano no queda, ni condenarlo con paños tibios. Yo creo que hay que condenar de manera enérgica y tomar cartas en el asunto, porque este problema va mucho más allá. No estoy diciendo que en Europa se están viviendo momentos difíciles, aunque algunos no lo crean. La ultraderecha ahora que llegó y avanzó en Turquía, y le hemos visto avanzar en otros países. Este es un fenómeno que se está generando y nadie recuerda la década del 20 y el 30 del siglo pasado y en lo que puede generar con el tiempo todo este tipo de actitudes que se está viviendo en la sociedad, porque estos jóvenes se alimentan de lo que han visto también en televisión y de otro tipo de acciones. Y se alimentan también envalentonados por la impunidad con que han sido tratados. Claro, la llamada memoria corta que es tan grave para nuestras sociedades. Antes de despedir, quiero que presentemos un pedacito del video que el propio Vinicius ha subido para contar que no solamente él es víctima del racismo estructural y de la xenofobia, sino que otros jugadores. Vamos a verlo. Fica chamando o Vini, olha, fica chamando o Vini toda hora de macaco, mano. Vinicio, eres un mono. Solamente algunos de los calificativos que le han hecho a este joven, además que es una verdadera estrella. Por eso él, cuando sube esto, dice: ¿qué falta para criminalizar a estas personas, castigar deportivamente a los clubes? ¿Por qué los patrocinadores no cobran la liga? ¿No se molestan las televisiones en retransmitir esta barbaridad todos los fines de semana? Parte de las preguntas que quedan abiertas. Y de alguna manera, y en conclusión, no lo has dicho, es que es un negocio, una transnacional, y los ve entonces como simplemente pues material de trabajo. Como material de trabajo, sí mismo. Tremendo.
pero eso es algo absolutamente inhumano. Y lo reitero, esto es un capítulo del deporte que se refleja en muchos otros espacios. No, es un reflejo de la sociedad que estamos viviendo y de la impunidad que vemos en muchos de estos casos. Sin embargo, cuando lo ves de la otra parte, entonces lo criminalizan. Es decir, llega y un futbolista latinoamericano comete un error o en Europa además, ¿por qué de Latinoamérica llegaron aquí? Lo criminalizan también. Y entonces yo creo que hay que tomar cartas en el asunto. Y tomarlas en serio. Dejarse de paños tibios, como te decía. No puede ser que ahora las televisiones y los diarios en Europa 2 días hablen de esto y después se olvidó el asunto. Y no, yo creo, y no se busca quiénes son los culpables y después no se sigue el caso. ¿Qué pasó con quienes le gritaron a Vinicius? ¿Podrán volver a entrar en un terreno deportivo, a una cancha deportiva? Yo creo que a la calle. No a la calle, yo creo que debe estar tras rejas. Y entonces nada de esto se ve. ¿Y qué hace la Fiscalía? ¿Qué hace la Liga? ¿Qué hace la Real Federación Española de Fútbol? Yo me pregunto eso. ¿Qué hacen para que no suceda más este tipo de Pues eso es parte del trabajo entonces de medios de comunicación. Debería ser. ¿no? Sí, por ejemplo. No pasa. No pasa. Gracias, Reinier. Muy buenas noches. Para mí, muchas gracias. Placer. Gracias. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre. Hasta mañana. Sigan con nosotros.